Hola a todos nuevamente. Bendecida noche. Gracias al Señor por este maravilloso día, donde cada día puede ser una oportunidad para ver la manifestación del Señor y la gracia abundante de Dios. Una mirada puesta en Dios, fuente de bendiciones, el mensaje de hoy. Una mirada puesta en Dios, fuente de bendición. Y yo quería comenzar comentando mi testimonio acerca de mi vida, lo que Dios hizo conmigo. Y es algo totalmente glorioso a causa de Él y no por mi inteligencia. Pero saben de que hace muchos años que acepté a Cristo en mi corazón. Yo siempre lo cuento que a la edad de 6 años tenía muchos problemas en los huesos. Entonces, un hermano, cuando voy un día a una campaña, me alza, me toma en brazos y me lleva hasta adelante y lloran por mí. Y en ese instante mis huesos quedaron sanos. Y cuando la persona me dice, ¿cómo te sentís? Y yo le digo, ya no me duele. La persona sonrió un montón. Esa persona no me oró, pero yo siempre me acuerdo porque él me cargó y me llevó. Entonces yo dije, wow, hay un Dios. Con mi mente pequeñita de 6 años, yo dije, wow, hay un Dios, existe. Entonces empecé a creer y mi vida fue para Él. Empecé a congregar. Congregué a partir de esa edad 11 años, pero saben de que a causa de ignorancia de su palabra, no conocía realmente al Padre. No conocía realmente a Dios. Y muchas veces como cristianos hay mucha religión en el mundo y yo me encontraba en esto. Y me encontraba congregando y había un atractivo de Dios que yo continuaba queriendo congregar, aunque no entendía muchísimas cosas. No sabía que el Padre me amaba. Yo me sentía amada, pero como de a ratos, de vez en cuando, a causa de ignorancia. Sin embargo, pasaron el tiempo, los años, al no tener mi identidad afirmada en Cristo, a la adolescencia empecé a mirar a mis costados, la situación de los jóvenes de mi edad y la situación de la congregación, empecé a mirarle las fallas a todo el mundo, lo cual es obvio porque somos humanos, pero ¿qué hice? Me aparté. Empecé a ir de vez en cuando hasta apartarme completamente. En mi sabiduría, eso era una buena decisión. Y saben de que hay una frase que siempre la escucho, es de que no estoy congregando, pero yo con Dios hablo. Yo oro con el Señor. Y yo decía muchísimo esta frase. Y yo decía, no estoy congregando, pero yo sigo teniendo una relación con Dios. Ni sabía lo que era la relación con Dios, pero yo decía eso porque lo había escuchado. En realidad, yo me había apartado de Dios y yo no sabía que su amor continuaba conmigo. Y saben de que en ese tiempo mi corazón se había endurecido a tal manera que yo no quería que me hablaran de Dios. Yo pensaba que Él ya no me amaba por haberme apartado. Yo pensaba que Él ya no estaba conmigo. Y justamente hoy está acá con nosotros Eliana y ella sabe fielmente de que yo muchas veces me la cruzaba en la calle y bueno, la verdad es que yo no era muy simpática de saludar, pero ella muy amorosamente siempre me saludaba y me hablaba de Cristo. Me decía, vamos a la iglesia, vos estás congregando en otro lado. Y sinceramente yo no sé con qué actitud, por ahí la asustaba, ¿no? Pero con qué actitud yo estaba como, yo no quiero saber nada. No, yo no estoy congregando. Y siempre mi actitud era muy cortante. Yo estaba, sinceramente, del otro día le pedía disculpas, pero yo estaba como, no quiero que me hable de Dios, cortala. Y hasta la ignoraba y cruzaba de veredas y la veía. Y era como que mi corazón estaba tan endurecido que en ese tiempo estuve como más o menos, creo que unos 4 años o 5 años más o menos apartada. Y eso fue catastrófico para mi vida. Mi depresión empezó a crecer aún más y mi identidad estaba totalmente rota, totalmente quebrada. Yo no sabía que era amada y añoraba esos días donde sentía algo de paz en mi corazón y en mi alma. Y me empezaron a hablar de Cristo y yo sabía como que en el fondo como que necesitaba de Él. Yo en ese momento lo único que pensaba era en querer morirme. No tenía sentido mi vida. Yo digo, ¿para qué voy a vivir si Dios ya no me quiere? Pero era como que constantemente siempre había alguien que me hablaba de Dios. Yo digo, por algo será. Y empecé a ir. Y cuando empecé a ir, y al principio, yo iba de mala gana. Iba como para cumplir, para decir al Señor, yo fui Señor.
Pero en una de esas reuniones el amor de Dios me encontró, me abrazó, y yo no sé qué pasó, pero yo esa reunión me sentí tan, pero tan amada, que lo que no viví por años en ese momento, yo sabía que era una hija de Dios amada. Y que mi pasado, mi apartado, no importaba en ese instante, sino que yo veía como que mi inteligencia me fue de vuelta, mi inocencia me fue de vuelta, mis pensamientos buenos. Yo, hermano, llegué a detestar en la persona que me convertí. Yo llegué a decirle en oraciones al Señor, yo detesto a la Priscila esta. Yo detesto lo maleducada y maliciosa que es y lo egoísta, porque en un tiempo no era tan así. Pero mi corazón se había endurecido a causa de no pasar tiempo con Cristo, que Él era la fuente de todo lo bueno, de bendición. Entonces cuando yo vuelo y todo esto, era como que me fue devuelto mi sentido. Y yo decía, Señor, gracias porque la vida había vuelto a ser buena. Y para mí fue una explosión de amor. Y recordaba y encuentro una similitud en estas palabras que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en Daniel 4. Daniel 4, 28. Antes de leer, vamos a leer acerca del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Resulta que él era un rey sumamente poderoso y tenía un reino abundante, lleno de riquezas, de fortuna, de poder, lo que quería lo tenía, y tenía poder sobre muchas tierras, hasta lo recóndito de las tierras, él era dueño de eso. Entonces, él estaba parado en su propia sabiduría, en su propia fortaleza, en su propia riqueza, para él no le faltaba nada. Pero si vemos en un capítulo anterior, que estamos en el 3, resulta de que había tenido una situación, él con Mesac, Sadrac y Abednego. ¿Se acuerdan de que ellos estuvieron en el horno de fuego que Nabucodonosor los manda? Y resulta que ellos salieron totalmente ilesos, porque había alguien más que estaba con ellos y ellos no salieron sin un olor a humo. O sea, estuvieron en ese horno que estuvo calentado como 4 o 5 veces más de lo normal y ellos salieron completamente ilesos. A causa de eso, Nabucodonosor dijo, no, hay un Dios poderoso que puede hacer tales cosas. Como que había reconocido que había un Dios todopoderoso, pero aún así el rey se creía como la máxima autoridad y poder. Todo estaba en su sabiduría y fuerza y riqueza. Ahora sí que estamos en no usar la palabra, en contexto, exactamente. Ahora sí que estamos en contexto. Nabucodonosor un día tiene un sueño y se lo comunica a los que eran en ese momento los que traducían los sueños. Entonces, él dice de que tiene un sueño donde es destruido. Se lo traducen y le dicen, no, vas a ser destruido, vas a ser apartado. Entonces, dice, Daniel 4:28 dice, en efecto, todo esto sucedió. El rey Nabucodonosor, 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó, ¿no es esta la gran Babilonia que es construido como capital del reino? Con mi enorme poder, podríamos decir con mi enorme ego, dice, y para la gloria de mi majestad. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía, este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor, tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre las bestias del campo. Comerás pasto como el ganado. 7 años transcurrirá hasta que reconozcas que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se entrega a quien Él quiere. Estamos hablando de antiguo pacto. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto con el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta el pelo le creció como plumas y las uñas como garras de águilas. Dice, pasado este tiempo, bueno, hasta ahí quiero ver de que Nabucodonosor había sido apartado y era un rey. Saben de que los que están próximos a ser, o sea, herederos al trono, tienen una educación.
son personas, no son personas cualquiera, sino que tienen su educación, sus enseñanzas, y son personas educadas con inteligencia. Sin embargo, vemos de que el rey Nabucodonosor fue apartado y vivía entre las bestias. Y dice de que su pelo creció como plumas. Pasó mucho tiempo. Y dice que las uñas como garras de águilas. Y él se alimentaba como los animales. Y yo me imagino al rey Nabucodonosor, no que estaba así comiendo el pastito con las uñas largas, sino en un estado, porque dice que el rocío cubrió todo su cuerpo. Me lo imagino un estado deplorable, donde estaba todo encorvado, alimentándose con las bestias. Y era uno más, las bestias no lo atacaron, era uno más entre todos ellos. Y dice Nabucodonosor en el 34, dice, pasado este tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo y honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. El 36 dice, recobré el juicio y al momento me fueron devueltas la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo. Había tenido un periodo donde estuvo alejado y comportándose como una bestia. Pero dice, imagínense de que él estaba todo encorvado, ahí comportándose como una, pero dice que cuando miró al cielo, dice que en un instante recobró la cordura, porque estaba fuera de sí. Pero dice que en un instante recobró la cordura y cuando reconoció a Dios, reconoció que su poder, su reinado, su riqueza no se comparaba nada con el Dios Altísimo. Y dice que cuando sucedía esto, dice de que al instante se cumplió anunciado Nabucodonosor. Perdón, disculpen. Dice que elevó los cielos y recobró el juicio. Entonces alabó. Y dice que lo fueron a buscar. Dice, recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra. Nadie fue a honrarlo en ese momento, pero él comprendió que era honrado a causa de Dios. Y dice, me fue devuelto mi honra. Él estaba en un estado totalmente parecía un animal y no tenía honra, no tenía valor en ese instante, pero dice de que su valor, su honra, dice el esplendor y la gloria de mi reino. Dice, mis consejeros cortesanos vinieron a buscarme, lo fueron a buscar en el instante que recobró su juicio, que miró a Dios. Dice, y me fue devuelto el trono, llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo. Entonces vemos de que Nabucodonosor estaba viendo con sus ojos naturales. Él estaba viendo su reinado, sus tierras, su riqueza, todo lo que los placeres de este mundo pueden dar, y él estaba mirando solo en él. Mirando, comiendo todas las riquezas que habían. Imagínense de que hay todo un sinfín de cosas que quizás nosotros no podamos llegar a verlo con nuestros ojos, pero el rey Nabucodonosor lo tenía. Entonces él estaba fijado en las cosas naturales y se perdió en las riquezas de este mundo, a tal punto que perdió la razón, perdió la cordura, de ser rey a ser bestia y a comportarse como una. Decí conmigo, si soy rey o si soy reina, no me comporto como bestia. Un palazo para el esposo. A ver, vos bestia, ¿no? Entonces, volviendo, si soy reina, no me comporto como bestia. Entonces, uno que vamos a ver en él dice, se dejó deslumbrar por el placer del mundo. Él se creía poderoso, pero cuando reconoció el poder de Cristo, de Dios en ese momento, ese glorioso poder, lo que él tenía, el Dios Altísimo, era más poderoso y Dios era más valioso que todo lo que él podía poseer en esta tierra.
2, estaba en la pobreza, revolcándose y comportándose como un animal. Estaba en una actitud de animal. Estaba en una actitud de comportarse como uno más, de que no está civilizado. Pero en el verso 34 dice, alzó sus ojos. Entonces él dejó de mirar para sí mismo. Y lo que él hacía en su poder, sabiduría y riqueza, todo eso es momentáneo. Todo lo que puedas tener en esta tierra, en este mundo, es momentáneo. Sin embargo, Dios es eterno y reconoció a Dios. 3. Alzó su mirada y vio a Dios. Dejó de mirar lo natural para ver lo eterno. Dejó de mirar lo que tenía y dejó de valerse de su propio poder, porque veíamos el ego, el tamaño del ego, porque decía, es mi poder y todas estas riquezas es gracias a su majestad. Él hablaba así de sí mismo, se tenía una alta estima, como si fuera el más poderoso de todo el mundo. Pero miró hacia Dios, miró hacia el cielo, y su sentido le fue devuelto. Entonces vamos a ver otro ejemplo de la palabra, donde sucede algo muy parecido, que está en Lucas 15. Esta palabra la conocemos todo. Lucas 15, y es la parábola del hijo pródigo. Saben que me gustó porque en una versión que es la palabra España, el título es Parábola de los dos hijos y el padre bueno. Y el lenguaje actual, vamos a ver, vamos a leerlo del... Lucas 15, 11. Y dice, había una vez un padre que tenía dos hijos. El menor de ellos dijo, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre repartió entonces sus bienes entre los dos hijos. Pocos días después, el hijo menor reunió cuanto tenía y se marchó a un país lejano, donde lo despilfarró todo de mala manera. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino un terrible periodo de hambre en aquella región y él empezó también a padecer necesidad. Entonces fue a pedir trabajo a uno de los habitantes de aquel país, el cual lo envió a sus tierras a cuidar cerdos. Él había querido llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre? Vamos a ver esto, ¿no? Están los dos hijos y le pide su herencia. El hombre no se había muerto, el padre estaba vivo, pero le pide la herencia y el padre le reparte a los dos hijos. En ese instante se lo reparte a cada uno. El hijo menor, ¿qué hizo? Se fue y se empezó a gastar la plata. El hijo creía que había algo mejor fuera de su casa. Entonces fue por eso. Entonces vemos de que él malgastó toda su plata, toda su riqueza. Recordábamos de que los placeres de este mundo son momentáneos. Y dice que sobrevino una gran hambruna sobre donde él estaba, en esa ciudad, en ese pueblo, donde él se encontraba. Y dice de que pidió trabajo y lo mandaron a cuidar los cerdos. Imagínense en qué estado tan deplorable, porque dice de que él deseaba saciar su estómago con comida, que deseaba la comida de los cerdos. Y a mí no me sorprendería que cuando no lo vean se haya comido un par de las cosas de los cerdos. Entonces vemos un hijo que si el padre le daba herencia, significa que el padre tenía una buena economía, tenía riquezas, pero el hijo agarró su parte y se fue. Entonces dice, el 17 dice, entonces recapacitó. ¿Recuerdan lo que decíamos de Nabucodonosor? Que dice, mirando a Dios, recapacitó. Y acá vemos también el hijo pródigo que dice, entonces recapacitó. Y la lenguaje actual dice, por fin entendió lo tonto que había sido. El 18 dice, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti.
Vemos cómo reconoce que había pecado contra Dios primeramente y contra su padre, porque él creyó que iba a tener una mejor vida fuera de lo que el padre le daba. Y dice, y ya no merezco que me llames hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Dice, volveré a mi padre y le diré eso. Dice, inmediatamente se puso en camino para volver a casa de su padre. Aún estaba lejos en el camino, dice, cuando su padre lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro. Lo empezó a decir, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Él ya venía preparando todo en su mente lo que le iba a decir al padre, sumamente avergonzado, y dice que le decía, Padre, he pecado contra ti. Y dice, y ya no merezco que me llames hijo, pero el padre ordenó a sus criados, rápido, traed las mejores ropas y los vestidos, ponedle un anillo en el dedo y calzado en los pies. Luego sacad el ternero cebado, matadlo y hagamos fiesta, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. Entonces, de alguna manera, el hijo pensó que había algo mejor. Seguramente creció porque vemos que este título es acerca de dos hijos que eran amados, tenían un buen padre. Vemos de que la palabra España dice parábola de los dos hijos y el padre bueno, tenían un padre bueno. Sin embargo, él salió corriendo de ahí. Dejó atrás su vida de hijo para perseguir la vida de mendigo. Los afanes de este mundo pueden desviarte la mirada de Jesús, de lo eterno. Mirar lo natural te hace vivir naturalmente. Mirar con fe manifiesta lo sobrenatural. El enemigo va a querer convencerte muchas veces y el enemigo siempre busca estrategias para quererte hacer creer que lo que hay en el mundo es mejor de lo que tenés en Dios. Y siempre busca la manera de seducirte, que la música, que por ahí la música cristiana es medio aburrida, la música allá es muy buena. Y son cosas pequeñas, pero son pequeños dardos del enemigo que constantemente están queriendo golpear ¿qué? Nuestro espíritu. Si somos hijos nacidos de nuevo, nuestro espíritu no lo pueden tocar, pero nuestra alma. Y si nosotros dejamos y le prestamos atención a las palabras y a lo que el enemigo quiere seducirnos, dejamos que esas palabras entren en nuestro corazón y se aniden. Y empezamos a mirar que lo natural. Pero lo natural es pasajero. Lo natural tiene fecha de vencimiento, así como veíamos, Nabucodonosor pasó de ser rey a ser una bestia y comer entre ellas. Todas sus ropas, toda su riqueza, no la tenían cuando estaba apartado. Y acá vemos que el hijo pródigo también, él era un hijo amado que tenía riquezas en su casa, seguramente andás a ver si se levantaba a la hora que quería, era un hijo amado, tenía un buen futuro, sin embargo, en cuanto tuvo el dinero, había sido su corazón seducido por el mundo y salió corriendo pensando que había algo mejor. Si nosotros oímos y prestamos atención a esas palabras que nos quiere el enemigo para contaminarnos el corazón, significa peligro. Decí conmigo peligro. Es peligroso que esas palabras empiecen y quieran penetrar nuestro corazón. Y a partir de eso nosotros podemos enfrentar consecuencias. ¿Significa que Dios es malo? De ninguna manera. Significa que nosotros desviamos nuestra mirada de lo bueno, de lo eterno, de lo que permanece y lo quisimos cambiar por lo más barato, lo que se vence, lo que tiene término. Podemos enfrentar consecuencias no porque Dios sea un padre malvado, sino porque dejamos que el enemigo nos seduzca con quien no es Cristo. Salmo 62, 1. Vamos a ver que nuestra alma constantemente busca saciarse con cosas, busca estar siempre llena, pero nada puede llenar tu alma excepto Cristo. Salmo 62, 1 y 2. Y dice,
Dice, espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. La NBI dice, solo en Dios haya descanso mi alma. Solo en Él. Nada puede saciar tu vida. Van a venir situaciones y el enemigo va a querer seducirte, y también con personas que amás. Y voy a decir, ¿cómo puede ser? Con las personas que amo no tienen maldad alguna, pero van a venir cosas que vienen disfrazadas de algo bueno y vos vas a decir, no, estoy haciendo algo bueno, pero ese no es Cristo. Cristo es todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo perfecto. Cristo es el que permanece. Cristo es lo eterno. Lo demás no tiene valor. Solo en Él tenemos descanso. Esa alma que busca constantemente ser saciada y también ser aceptados. Pero dice que solo en Dios haya descanso mi alma. Solo en Él tenemos satisfacción y llenura. Solo en Él. Las circunstancias naturales son temporales. Lo físico, lo que el mundo te ofrece es temporal, pero la palabra de Dios permanece. ¿Querés experimentar lo sobrenatural en tu vida? ¿Queremos experimentar lo sobrenatural en nuestra vida? Aferrate a Cristo y a su palabra. Decile que está a tu lado, aferrate a Cristo y a su palabra. Porque es lo único que permanece. Porque las cosas van a pasar. En el mundo enfrentaremos muchas aflicciones, ¿no? La muerte es una de ellas. Si ven a una persona que parte con el Señor, que fallece, ¿qué pasa? ¿El mundo se detiene? No. El mundo sigue, porque todo tiene su vencimiento, pero menos su palabra. Entonces, su palabra permanece, conocerlo en intimidad. Así vamos a experimentar lo sobrenatural. Cuando nosotros empezamos a conocer en intimidad a Dios, como yo recordaba, ¿no? Eso de cómo yo me sentía, yo no conocía en intimidad al Padre. Yo creía en ese Padre, yo tenía un buen Padre, pero no lo conocía. Y nosotros teniendo esa intimidad con el Padre, separándonos un tiempo para orar, separándonos un tiempo para leer su palabra, porque en el mundo hay muchas corrientes que te dicen Dios esto, Dios lo otro, Jesús aquello, y van a venir un montonazo de cosas, pero no podemos confiarnos en la palabra de los hombres, pero podemos confiarnos en la palabra de Dios. Y en eso que siempre va a permanecer en cada uno de nosotros, que es Cristo. Entonces nosotros conocerlo en intimidad, en esa charla continua, cuando le perdemos el miedo a hablar con Dios, que no es un Dios ahí que está a punto de lanzarnos un rayo, sino que es un Dios, es un Padre, y es un Padre amoroso que mandó a su Hijo para que todo en aquel crea no se pierda. Él no quería que nos perdiéramos. Aún ahora que somos nacidos de nuevo, podemos perdernos en los placeres de este mundo. Pero Él ideó todo un plan para que nosotros podamos ser restaurados. Entonces, conocerlo en intimidad, nuestro sentido de vida es transformado cuando lo conocemos. Cuando conocemos a ese Padre amoroso, ese Padre que nos abraza, nadie te va a poder abrazar como el Padre lo hace. Ni nuestros padres terrenales, ni nuestros amigos. No podemos poner nuestra identidad en alguien que tiene caducidad. El día que nos falte, nos morimos. Pero podemos poner nuestra identidad y nuestra persona en Cristo, que Él permanece. Entonces nuestra vida pasa a tener sentido y las vendas se caen. De pasar de ver a Dios como un Padre malo, lo empezamos a ver como quien es. Nadie teme a aquel que conoce. Y cuando nosotros pasamos más tiempo con el Padre, empezamos a ¿qué? A parecernos más a Él. Porque ese ADN, cuando nosotros empezamos a pasar más tiempo con Él, es inevitable. Decís, quiero ser transformado, pasa tiempo con Dios. Quiero ser transformado, pasa tiempo con gente de fe. Quiero ser transformado, pasa tiempo escuchando su palabra. Quiero ser transformada, pasa tiempo con el Padre. Y tu vida va a empezar a sonar de otra manera, los colores van a ser de otra manera, tu vida va a tener sentido, porque no la tiene cuando no conoces a Dios, pero tu vida comienza a tener sentido cuando conoces el verdadero corazón del Padre, ese corazón que te ama, ese corazón que te busca y que siempre permanece en vos, ese corazón que no se aleja y a donde estás es el Padre que te ama.
Dice, las vendas se caen, nuestra identidad está en su verdad. Fíjense de que si vos sabés que sos hijo amado, que sos un gobernante de tu vida, no vas a salir corriendo a querer vivir todo lo que está afuera. No vas a salir corriendo a vivir como pobre, como huérfano, ni pensar como bestia, ni a revolcarte con los cerdos. Cuando vos sabés tu identidad como hijo amado, tu vida es transformada, tu sentido te es devuelto, tu razonamiento te es devuelto. Cuando vos tenés esa identidad no solo de hijo, sino de hijo amado, tu vida es para Cristo. Vos tu vida la querés volcar para Cristo. ¿Por qué estamos hoy acá? ¿Por qué seguimos congregando? ¿Por qué llueva, truene, pasen las circunstancias? Nosotros estamos acá permaneciendo. ¿A causa de que alguien nos obliga? ¿Alguien nos obliga? No, es por amor a Cristo. ¿Pero por qué? Dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Cuando nosotros conocemos el verdadero amor de Dios, ese amor que dio a su Hijo por nosotros y nos ofrece una vida de abundancia, pero no digo abundancia de riquezas, de esas cosas. Sí, el Señor le interesa todo eso para nuestra vida, pero hablo de una abundancia del alma, de una abundancia donde vos querés vivir tu vida para Cristo. Entonces, el verso 19 del Hijo Pródigo dice que le dijo al Padre, y ya no merezco que me llames hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Un hijo amado no le diría eso a un padre, pero él le dice, no, yo me porté muy mal, yo me desvié del camino, dejé de mirarte, pero dice de que yo no merezco, trátame como uno de tus jornaleros. Él no sabía que el Padre lo amaba, él no sabía que aunque se aleje, aunque haga lo que sea, él seguía siendo su hijo y el Padre lo estaba esperando. Dice de que aún cuando estaba lejos, su padre lo vio y profundamente conmovido. Dice, salió corriendo en su encuentro, lo estrechó en sus brazos y lo besó. No le preguntó en qué había gastado su plata. No le dijo, te lo dije. No le dijo, hijo, ¿qué fuiste a buscar si acá tenías todo? El padre lo estaba esperando. Y ese es un padre amoroso. Saben que el otro día, cuando había venido una persona nueva, el Señor, cuando yo veo entrar a esa persona, yo digo, ay Señor, vino. Y el Señor me decía, vino mi hijo, pero con una alegría tal en su corazón que fue como un convencimiento del amor de padre, que empecé a entender más a los padres. Que muchas veces he visto padres que han tenido tantos hijos, ¿no? Y que sus hijos se van, se alejan, se mudan a otro país. Y antes no comprendía eso de que su corazón siempre estaba partido por sus hijos. Pero cuando el Señor dijo, vino mi hijo con una alegría, y sabe de que todos acá éramos hijos, pero la alegría del padre que su hijo había venido, y no le preguntó al Señor en qué había malgastado su riqueza, en qué había malgastado sus dones. El Señor lo estaba esperando. Y ahí entendí que uno no deja de ser hijo, y que el Padre siempre lo estuvo esperando, y que el Padre siempre buscaba estrategias, y aunque se dejó seducir, y aunque muchas veces nos hemos dejado seducir por el enemigo, por los placeres de este mundo, pero siempre podemos volver. Pero cuando nosotros tenemos esta identidad anclada a Cristo, una identidad de hijo amado, no nos queremos ir a comportar como huérfanos, ni queremos ir a revolcarnos como cerdos. Entonces vemos que decía, no soy digno. El Padre corre a nuestro encuentro. Él es un Padre amoroso y me gusta porque dice de que lo vistió, le puso un anillo y le puso calzado. Y me sentía tan identificada, creo que muchos de nosotros hemos llegado a Cristo como esa bestia, hemos llegado a Cristo como huérfanos, pero el Señor que hizo nos limpió, nos vistió, nos puso calzado. ¿Para qué? Para caminar en su verdad y nos puso un anillo. ¿Qué significa el anillo? Que ahora pertenecemos a Él, que ahora cuando no teníamos una familia, ahora tenemos un Padre, ahora somos de su linaje y nuestra vida le pertenece a Cristo.
Y es impactante cómo el amor del Padre nos ha llegado. Pero por otro lado, el hijo mayor tampoco sabía lo amado que era. El 25 dice: en esto, el hijo mayor, que estaba en el campo, regresó a casa. Al acercarse, oyó la música y los cánticos. ¿Qué pasó?, habrá dicho. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué significaba todo aquello. El criado le contestó: es que tu padre ha hecho matar el becerro cebado porque tu hermano ha vuelto sano y salvo. No le dijo: no, vino todo sucio, no sabes lo que era cuando vino. Le dice: porque tu hermano ha vuelto sano y salvo. Y el hermano se alegró. Dice: el hermano mayor se irritó al oír esto y se negó a entrar a la casa. Su padre entonces salió para rogarle que entrara. Ese amor de padre que te dice: volvé, sí, hijo, vení acá, no te ofendas, no le des lugar a la ofensa. Y dice que el padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo le contestó: desde hace muchos años vengo trabajando para ti, sin desobedecerte en nada, y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora resulta, ese reclamo de hijo, dice, y ahora resulta que viene ese hijo que se fue a hacer las suyas, y dice de que ahora resulta que llega este hijo tuyo, ni siquiera le llama hermano, que se ha gastado tus bienes con prostitutas y ha mandado a matar en su honor el becerro cebado. El padre le dijo, y la voz del padre calmando su ira, diciéndole: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero ahora tenemos que hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y es impactante esta actitud del padre, pero saben que el hijo mayor tampoco sabía su identidad. Los dos hijos estaban viviendo con su padre amado. Y mientras uno corrió a gastarse todo, el otro permanecía. Dice de que le obedecía en todo, era el hijo ejemplar, pero no sabía que era amado, porque en cualquier momento pudo ir al padre y decirle: ¿matamos un becerrito? ¿Hacemos una fiesta hoy? Porque cuando vos sabés que sos hijo amado, vos te manejás con tu padre con una libertad, con una confianza. Y hoy todos los presentes somos hijos. ¿Hay alguien acá que no sea hijo? Hoy todos somos hijos e hijos amados. El hijo mayor reprochaba y se ofendía en su corazón. Y saben que también me sentía identificada con esto porque yo congregaba tantos años y yo veía a veces que gente venía y oraba y el Señor le daba una palabra de: oh, mi rey, mi reina, mi hijo amado. Y yo estaba como: Señor, ¿vos mirás bien? Porque yo lo vi. Y yo me paraba en eso que yo decía: Señor, yo acá congrego, sigo, yo limpio la iglesia. Y yo estaba en esa situación. Estaba en esa situación como ese hijo mayor que no sabía la riqueza que tenía en mi casa, la riqueza que tenía en mi padre y el amor que tenía en mi padre. Y envidiaba lo que el hijo había comprendido, que sin el padre no era nada. Y que no, fue un error, y él se daba cuenta de lo tonto que había sido en separarse. Y hoy podemos ver de que seríamos unos necios si queremos separarnos de la palabra de Dios. Seríamos unos necios si le prestamos nuestro oído a lo que el enemigo quiera sembrar en nuestros corazones. Veníamos viendo en la palabra, ¿no? ¿Qué viene hablando el Señor a nuestras vidas y a nuestros corazones? De que no le prestemos el oído a las cosas naturales, que le prestemos nuestro oído espiritual y lo inclinemos a las cosas espirituales, que no perdamos tiempo. El tiempo sigue pasando y Dios quiere transformar tu vida y Dios quiere que vivas su vida de abundancia. Dios quiere que vivas en su riqueza, pero dejemos de perder el tiempo en prestarle oído a las cosas que no son Cristo. Y dejemos de prestarle nuestro corazón a cosas que no valen la pena.
A veces nos encontramos sufriendo porque, ay Señor, yo quiero, pensando en qué. Quizás vos decís, por ahí las riquezas no son lo mío. Pero por ahí vos estás pensando en lo que tenés que estudiar, por ahí vos estás pensando con, yo quiero de acá a unos años hacer tal cosa, yo quiero ser millonario en un par de años, yo quiero sacar un mejor disco, yo quiero, puede ser muchas cosas. Estoy soñando por un trabajo. El asunto de que esas cosas están buenas, pero que eso no afane tu corazón. Que eso no quite tu mirada de Cristo, que eso no te quite el gozo que te dio Dios. Porque es muy fácil desenfocarse. Pero cuando te desenfocas, empezás a vivir ¿qué? Naturalmente. Y es una evidencia que no estás mirando a Cristo. Es una evidencia que estás mirando todo lo natural. Fuimos si empezamos a ver todo lo natural. Pueden ser todas estas riquezas, pero no permitamos que eso sea nuestro centro, sino que nuestro centro sea Cristo. No permitamos que nos seduzcan las cosas. A veces empezamos a tener una vida que no refleja a Cristo. Y cuando hablamos con alguien inconverso, nuestra vida no se diferencia nada de esa vida. Porque vamos, congregamos, alabamos al Señor, cantamos alabanzas, no, yo oro en mi casa, ayuno, un montón de cosas. Pero si tu identidad no está establecida en el amor del Padre, en la verdad del Evangelio, vas a tambalearte. Es como esa casa construida en la arena. Nuestra vida tiene que estar construida en la roca, en Cristo. Y cuando empezamos a tambalearnos, empezamos a ver de que por ahí los planes, así como hacen la planificación la gente del mundo, también me sirve. Cuando ya empezamos a hacer planes y Cristo no está en eso, estamos queriendo ver resultados gloriosos, pero no estamos poniendo una base firme. Y vamos a vivir consecuencias. No porque Dios no nos ame, porque ya lo habíamos visto. Dios nos ama. Pero el creernos más sabios, el creernos que estamos re firmes, no, yo soy esto, el creernos, eso nos hace más necios. Esa necedad no nos diferencia nada de aquel inconverso. Y cuando nuestra planificación empieza a ser guiada por las cosas naturales, tu corazón empieza a afanarse y tu alma no encuentra descanso. Y de repente te das cuenta que tu mente no se calla. De repente te das cuenta que empezás a enfermarte, y no digo de que si estás enfermo es porque le diste lugar. Puede ser también, pero digo de que cuando nosotros empezamos a desviarnos la mirada de Cristo, empezamos a experimentar todo lo natural. Empezamos a escuchar ¿qué? ¿Qué se está escuchando últimamente? Puede ser de que antes era la gripe A, del COVID. Hoy, ¿cuál es la pandemia? O sea, el virus, el dengue. Y es como que te sentiste un poco mal porque prendiste el ventilador en la noche y no te tapaste y decís, dengue. Estás así como, me escupí sangre. No. O sea, las situaciones pueden pasar, van a venir, pero hay provisión. La palabra dice que hay provisión, dice que por sus llagas hemos sido sanados, Cristo dio su cuerpo para que disfrutemos. Pero ¿qué pasa? Empezamos a desviar. Y cuando empezamos a desviar, ¿cómo darse cuenta que lo estamos desviando aún en las pequeñas cosas? Cuando escuchamos hablar de cosas que no son la palabra y que no son Cristo, e internamente la empezamos a agarrar y no lo retrucamos con la palabra. Saben de que estaba hablando con una persona y me dice acerca de esto, hablar de las cosas que a veces vienen palabras y que el mundo está desordenado y uno escucha y no presta atención. Dice, no, eso no es para mí porque yo soy hija amada y tengo todas las bendiciones. Pero ¿qué pasa? Esa palabra entró y adivina dónde se alojó. Puede ser que hayas alojado en tu mente y en tu mente sigue hasta que puede llegar acá. Pero sin embargo, nosotros como hijos, cuando escuchemos una palabra que es contradictoria, que está contradiciendo la verdad del Evangelio, ¿qué hacer? Levantarnos internamente con la palabra de Dios. Puede ser de que esté el virus del dengue, puede ser, ¿no? Obviamente sí es una realidad. Pero cuando empezamos a escuchar, nosotros hablarle del Evangelio, ¿sabes de que Dios te quiere sano?
internamente inclusive, porque hay personas que no quieren escuchar acerca de Cristo, ¿no? Pero internamente no dejar que eso contamine nuestro corazón y decir, en el nombre de Jesús, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Eso dice la palabra y yo le creo a ese Padre que me ama. Entonces, en Dios tenemos vida, propósito e identidad. Miremos a Cristo y hallaremos identidad de hijos amados. Nosotros éramos como Nabucodonosor y el hijo pródigo, revolcándonos en una miseria mental y un estado deplorable del alma, tratando de saciar nuestras vidas. Pero solo en Dios haya descanso mi alma. Punto número 1, no te dejes engañar. Decirle que está a tu lado, no te dejes engañar por el enemigo. Lo único valioso en este mundo es Cristo. 2, mantén tu mirada firme en Cristo. Decirle que está a tu lado, mantén la mirada firme en Cristo. No te desvíes, solo Él puede saciarte. Punto número 3, el Padre te ama. Quiere que disfrutes la vida que preparó para vos. Y nos podemos ver de que el enemigo, hoy más que nunca, está queriendo desviarnos. Tenemos todo para querer desviarnos. Las redes sociales, que sabemos que es un sinfín de contenido que no tiene sentido. Y podemos decir, no, yo lo uso para bien porque leo lo que publican los pastores, veo lo que comparten las prédicas. Pero en un reel te fuiste. Y si desviaste y te miraste un reel, te miraste 100. Y entre esos 100, una mentirita ha querido ser instalada en tu corazón. Y cuando hablamos en conversaciones, que puede ser con vecinos, amigos, compañeros, no te van a hablar de Cristo. Te van a decir de que sos un tonto por querer pensar de que en Dios está todo lo bueno, de que sos un necio por querer pensar en cuidar tus finanzas, sos un necio en querer ofrendar a una iglesia. El mundo te va a decir todo eso. El mundo te va a decir que sos un necio por solo tener amor a tu esposa. El mundo está pervertido, depravado y va a querer llenar nuestro corazón. Lo importante es de que nosotros no lo dejemos, que siempre estemos contrarrestando con la palabra de Dios todo aquello que quiere ser de tropiezo para que nosotros podamos avanzar en una vida con Cristo. Los invito a que se coloquen de pie. Y algo que el Señor hablaba tan fuerte a mi vida era que este era un tiempo donde no podemos darnos el lujo de distraernos. Porque te distraes hoy y no sabes a dónde te va a llevar eso. Nabucodonosor estuvo años, no sabemos cuánto estuvo el hijo pródigo perdido. Yo no jugaría con eso. Porque mi corazón se puede endurecer tanto que quiero dejar de escuchar de Dios. Y Dios recordando que es el único que sacia nuestras vidas. Este es un tiempo, mi hermano, donde, como hablaba la pastora, que daba una palabra acerca de que van a venir situaciones y situaciones difíciles y se van a presentar oportunidades donde el pecar, aunque nadie te vea, va a estar. Pero que en Cristo nosotros si nos aferramos, podemos sobrellevar cualquier situación. Y cuando decimos cualquiera, es cualquiera. Porque solo en Cristo hay poder, solo en Cristo hay autoridad. Para que todo se sujete, van a empezar a pasar diferentes cosas. La economía, a donde vayas, la gente está asustada, está atemorizada. Pero vos podés ser esa palabra de salvación y decirle que hay un Padre amoroso que lo está esperando. La salud va a ser atacada de muchas formas, porque la enfermedad no es más que un ataque del enemigo para destruir tu vida, no solo tu vida, tu propósito, tu linaje. Si vos te morís tan joven, ¿tu linaje dónde queda? El propósito de Dios es darte vida y darte vida en abundancia. Entonces yo los animo a que se paren en fe y que empiecen a proclamar la palabra de Dios. En cada situación que venga, empiecen a proclamar la palabra, empiecen a proclamar la verdad entre tantas mentiras que se levantan contra el mundo. Porque Cristo es la respuesta. Solo en Él hallamos victoria, solo en Él hallamos sabiduría.
Solo en Él nosotros podemos hallarnos amados. Nadie te va a amar. Y es una mentira que alguien puede ofrecerte tanto amor, porque creas una dependencia emocional. Pero saben que la mejor dependencia es a Cristo, porque dice que fuera de Él nada podemos hacer. Pero no es como una amenaza. Dice de que es tanto su poder, su amor, que nosotros pasamos a ser parte de Él y empezamos a obrar como Él en cada circunstancia. Yo los animo, hermanos. Y esto primeramente es para mí, para que podamos levantarnos en este tiempo, en esta temporada, y que si vemos un hermano que se quiere caer, que se quiere desviar, que nos pongamos como un hermano mayor, y no un hermano mayor así que estaba de envidioso, sino como un hermano mayor maduro, aquel que sabe que su identidad está formada en Cristo, que nos pongamos a la par para orar por ese hermano, si está pasando cualquiera sea la situación, dificultad, que nos paremos en fe, en victoria, parados desde la victoria, no parados desde acá, sino como ese padre compasivo que vio que su hijo estaba mal, estaba volviendo y corrió a abrazarlo. Nosotros podemos ser esa luz en medio de la oscuridad. Allá afuera hay oscuridad total y nosotros somos como esas luces que tienen un fuego permanente que es Cristo y que nosotros podemos encender. Este no es un tiempo para callar. Este es un tiempo para proclamar. Este no es un tiempo para debilitarlos. Es un tiempo para tener fortaleza en Dios. Es un tiempo donde el Señor nos llama a madurez. Que anhelemos esa palabra buena, que anhelemos una comida sólida, que anhelemos de su palabra, que tengamos pasión por su palabra. Pero el tener pasión por su palabra se debe a que sabemos que Él nos ama, que el Padre nos ama. Papá, te damos gracias, Señor,